Animales Sueltos, me quedó en la cabeza porque lo vi a Julio, era típico invitado a Animales Sueltos. Pido un aplauso para el señor Julio Bárbaro. ¿Cómo andas, Julio? ¿Bien, querido? Bien, bien. Interesante hablar con vos, porque con vos se puede hablar de periodismo, de historia, de política. Me decían que venía regazón. Está llegando. Viene. Tuvo un Está problemita llegando, con el porque el auto. padre me hizo un retrato. ¿Ah, sí? Y Carmela, que es una mala hija, dice que el padre era un gran artista porque me hizo más feo de lo que soy. Pero, Con brocha lo pintó. Era muy buen plástico, sí. Personaje maravilloso. Che, vamos a arrancar un poco, bueno, conversando de todo. Vamos a estar hablando de muchas cosas hoy, pero ya no, nos zambullimos a la actualidad con Julio. ¿Cómo estás viendo, en líneas generales, vos estuviste cerca, Alberto, cuando llegó? A ver, esto es off mío con algunos dirigentes peronistas. Me dicen algunos de ellos que ya esperaban un poco más de rebeldía por parte de él. Por lo menos plantarse un poco más ante, diríamos, las fuerzas más ligadas a Cristina o al kirchnerismo. Que el peronismo clásico esperaba un poquito más de vehemencia de Alberto. ¿Vos pensabas también lo mismo o es esto, Alberto? Yo no creo que el tema sea que lo traben. El problema central es la Argentina. ¿Tiene rumbo? ¿Tiene rumbo? Yo hace años que tendríamos que publicar, cada vez que se va un gobierno, la deuda que deja, los pobres que deja y los empleados públicos que mete. Esos tres datos marcarían la decadencia de la Argentina. ¿Pero por qué ponés los empleos públicos? Es interesante ese tema también. Lo ponés Porque como te lo ponés dejan 400, 500 mil tipos porque quieren hacer un gran partido con los empleados, los carga la sociedad entera. Entonces vos decís, son los tres datos, la deuda, los empleados públicos y la pobreza. Pero la con pregunta, estos tres datos... La pregunta no sería otra. La Argentina, planteás vos, la plantea si tiene rumbo. Y pregunto, ¿no sería mejor plantear, ¿la Argentina tiene capitán? ¿Tiene? ¿Capitán? No, no tiene capitán. No tiene dirigencia política. ¿Y capitana? ¿Eh? ¿Y capitana? Tampoco, hoy no lo es. Yo no le echo la culpa a Cristina de lo que Alberto no hace. Alberto no hace, yo no sé qué quiere hacer, te lo digo con toda franqueza. Ahora, Julio... Si él supiera, nos dijera qué quiere hacer, Sí. y ellos lo traban, ahí estaría otro rumbo. Está bien, Pero pero no Ale veo. recién decía, algunos sectores del peronismo esperaban otra cosa de Alberto. ¿Vos qué esperabas de Alberto en este primer año? Que fue un año diferente, ¿no? Por la Yo pandemia. esperé siempre de la dirigencia argentina otra estatura. No, pero El otro día, yo cuando- te pregunto del presidente. Del presidente esperé más, esperé mucho más. Tuve una cena con él unos días antes que asuma y imaginé, digamos, la Argentina no tiene quien llame a la unidad nacional y a un proyecto común. Si vos no tenés unidad y no tenés proyecto, no tenés destino. Ahora, Porque no podemos ir de un lado para el otro cada Julio, 4 años. ahora vamos a hablar del momento de Argentina. Vamos a hablar de política, vamos a hablar de educación con él, vamos a hablar de relatos, del peronismo ligado al relato. ¿Solo el peronismo tiene relato en Argentina? Relato, por ejemplo, la vacuna. La vacuna y la vacunación con la Sputnik en Argentina. ¿Tiene relato la vacuna en Argentina? ¿El radicalismo tuvo relato? Libros sobre la vida de Evita. Bueno, ¿es relato? ¿No es relato? Cipriano Reyes, Día de la Lealtad Peronista. Se hizo un relato y es relato. Las patas en la fuente. Los humildes desafiando... Bueno, eso vamos a charlarlo también con Julio. Pero quiero hablar un poquito de, ya que estamos en la tarde, vamos a jugarnos a hablar de otras cosas. Armado opositor. Vamos a ver este pequeño disparador y lo charlamos a ver qué mirada tiene este bárbaro. Porque ahí la mitad de la biblioteca dice que Macri vuelve para postularse. Y la otra mitad que no tiene más lugar. Mirá cómo miran los muchachos de atrás, en la política argentina. Como dijo un viejo dirigente el otro día, Fantino, no muere nadie en política en Argentina. Vamos a este disparador, lo charlamos a ver qué mirada tiene Julio. Vamos y venimos, dale. En un año electoral, donde las PASO están en duda, se demora el armado de la oposición. Sin un jefe político claro, de a poco las figuras intentan acomodarse. Él sabe que su lugar no es la Cámara de Diputados. Él cree que como expresidente su lugar es ser expresidente. Mauricio Macri presentó hace unas semanas su fundación, donde hizo un fuerte pedido para el regreso de la presencialidad a las clases. Sin hacer declaraciones públicas, María Eugenia Vidal promete su regreso para marzo 2021.
La ex gobernadora aún no define si jugar este año o guardarse para el 2023. Hoy para nosotros es muy difícil pensar en las elecciones que vienen. Sí tiene claro su rol de líder de la oposición, Horacio Rodríguez Larreta, quien sabe que para llegar al 2023 debe apuntalar fuerte este año. El jefe de gobierno porteño recorre provincias donde gobierna Juntos por el Cambio para mostrarse en campaña. ¿Vos creés que hay lugar para que vuelva Macri? No. Así, ni lo No. pensás, no. No. Digamos, yo lo ayudé, lo apoyé. Una sola cosa no tenía que hacer, devolverme a Cristina. Lo hizo. Punto. Cuando yo... ¿Pero por qué te la devolvió a Cristina Macri? No Porque entiendo. fue un fracaso. Yo le dije a él, por este rumbo chocás. Se lo dije 2 veces siendo presidente. Digo, todos nos dimos cuenta. Si vos te comprás el buzón de Durán Barba, la culpa es tuya. La política es un poco más compleja que un asesor al que le pagás en dólares. Entonces, y un detallecito, el libro de O'Donnell es muy duro para con Mauricio. Ese libro es un cuaderno del otro lado. Digamos, no es que acá están los honestos y acá los deshonestos. Aquí la dirigencia política argentina, limpito, no tiene casi nadie. ¿Qué es un cuaderno del otro lado? Perdona. Sí, es un cuaderno del otro lado. ¿Y qué es? Digo, entra un poquito ahí. Bueno, cuando vos lees lo que era Mauricio, la historia contada por su hermano, de la concepción del poder, de la riqueza, yo lo apoyé. Nunca me regaló un pan dulce para Navidad, te quiero decir, no es que no le cobré. Ahora, yo digo siempre un detalle. En ese momento me llamaban Mauricio y Daniel Scioli. Y yo le decía a Carmela, con la que pobre hablo, porque no voy al psicoanalista, digo, la Argentina, que fue de humanista, Perón leía La vida para de Plutarco, pero Frondizi, pero Balbín era uno. Digo, la Argentina, yo tenía que hablar de fútbol con los dos, porque si le sacás el fútbol, no podías hablar ni de una novela, ni de una película, no vas a hablar de Fellini. Entonces, esa descripción de la realidad es decadente. Escuchá, vos te cruzás a Uruguay, ahora, tenés Pepe Mujica y tenés Sanguinetti, vos decís, estos dos tipos son ejemplares para esa sociedad. Ahora, Julio, nosotros, por ejemplo, Julio, lo usamos. la gente está, súmate, Doc, que ya está el doctor Regazzoni. Te preguntaba de Menem, te quiero preguntar de Menem, porque viste que hay una discusión sobre el tema Menem. No sabemos bien qué está haciendo la muerte con Menem. Está dividida la sociedad, pero muchos pensamos que iba a tener un clamor casi en contra y hasta la propia hija, Zulema, pasa a ser una figura políticamente apetecible. ¿Te imaginaste que Menem podía llegar a dividir las aguas después de muerto, que mucha gente saliera a apoyar y decir, che, no estábamos tan mal en la época de Menem? Vos viste mucha gente, yo no. No, bueno, no en el... Menem subió despreciando a Alfonsín. Y lo despreció durante años. Y en la historia, Alfonsín queda mucho más instalado y respetado, cada vez más, que Menem. Como esa historia la viví, entonces, ¿qué pensábamos? Que Menem hacía desaparecer a Alfonsín. Lo enalteció. Claro. De lo que queda de Menem, un gobierno que dice ser peronista, ¿qué queda? Queda un grupito, digamos, como despedida. Ahora, ya Fue que de una estamos hablando de pobreza. Alfonsín, ¿qué pasa con los radicales? Cuénteme. Lo mismo que con nosotros, no tienen dirigencia. ¿Están Pero desapareciendo? escúchame, si vos pasás de Alfonsín a Macri, tenés que ir al psicoanalista. Entonces, nosotros, si yo fui diputado con Perón, había un 2,7, un 3% de pobreza, un 3%. Debíamos 6.000 millones. Se fue Martínez de Oz con Cavallo, dejaron 48.000 millones y no hicieron ni una escuela. Vino Alfonsín y la peleó. La perdió, pero la peleó. Peleó el poder del Estado contra el poder de los negocios. Vino Menem y le dijo, el poder de los negocios lo regalo. Entonces, somos el único país del mundo que destruyó el ferrocarril. A ver si alguna se memoria. Qué país, ¿no? Donde se mueve todo permanentemente, donde todo a cada rato cambia. Marcelita, y sigo metiendo disparadores para porque Julio. nombró a Carmela, que es su hija. Y Carmela no descarta
hacer política. ¿Qué opina usted que su hija se meta en política? Hasta el momento es española, le dije que se nacionaliza. pero tentarla tentaron, dijo. Vos sabés que ella nació en mi exilio. Sí. Y vivíamos al lado de Pino Solana, después vivimos en la calle Pino, y Chunchuna Villafañe fue su madrina de bautismo, ¿no? Y sí, yo la veo, qué sé yo, digo, la inventé, la ayudé a ser libre, la eduqué para libre. Ahora me vi atacando a mí, ensaya conmigo. Bueno, Julio, eso ¿y está pasa. preparada para la política, Carmela? Porque a muchos famosos cuando le ofrecen algo dicen, la verdad no estoy preparado para la política. Yo ¿Qué creo es que estar preparado? Cuando tenía 13 años, como yo me separé de la madre, andaba por la calle, me paraba alguien a saludar y decía, a este no lo saludes, ¿no? Me agarraba, viste que los pibes dicen, ¿no? Sí, sí. Le digo, mira, este se llama Ernesto Sábato, acordate que le diste la mano a Ernesto Sábato. Así le presenté un... Yo creo que está preparada, sí, está preparada. Por lo menos para llevármela contra mí, está muy preparada. Escúchame, Julio, te quiero hacer escuchar un audio que hace unos días desató una enorme polémica. Como vos sos un hombre de muchos años en esto, 79. ¿79 tenés? Sí, voy para 80. ¿Cuándo cumplís 80? El año que viene, ahora Bueno. sí. Perdón, perdón, ¿y seguís de novio o no? ¿Eh? ¿Seguís de Me novio? abandonan, soy más que un... No te puedo, ¿cómo te van a Me abandonar? abandonan. No puede ser. Sigo en pareja. Ah, ¿viste? Bien. ¿Hace Pero cuánto? ¿Eh? ¿Hace cuánto? 2 meses. No, pues... ¿Pero la conociste en pandemia esta, no? ¿Eh? No. No, es la misma persona De que vamos y siempre. volvemos. Es una historia de esa. ¿La Eh, kirchnerista? Es la Kirchner. No, me muero, me El muero. Kirchnerista es mi pareja y mi hija. Yo me tengo que suicidar. Escuchá, como tenés muchos años en esto y sabés a dónde entrar y no, muchos se enojaron con esta declaración que no para vos, no es contra vos, pero genera un engrietamiento total. Enseñanos desde el lugar de experiencia de vivida en Argentina, has pasado por todo, Julio. ¿Cómo hay que reaccionar ante declaraciones como la de Daddy que hizo en este momento, hace unos días atrás, con aquello que se ha venido a manifestar a la 9 de julio? Quiero escucharte porque el diablo sabe por diablo, no quiero decir, pero más sabe por viejo, no te estoy diciendo viejo, te estoy diciendo un tipo que ha vivido todo. Escucha esta declaración y la analizamos, a ver qué habría que hacer y si saltar este tipo de cosas y no darle bola o sí, y enojarse, vean. ¿Cómo anda? Bien, vos, yo, una gana de agarrar un camión N1 619 y jugar al bowling por la 9 de julio. No te das Al bowling, claro, sí. Bueno, ¿qué pensás de esto? Si yo fuera parte del peronismo, le pido que haga silencio. Claro. Porque estas exageraciones dañan a aquel que quieren o pretenden defender. Te hacen quedar como el diablo. Con 10 de eso no te vota más ni tu tía. Entonces, digamos, ¿son piantavotos esas declaraciones? Sí. ¿Son importantes? No. No tienen otra importancia que le sirve al enemigo para decir, mirá lo que sos vos. Demuestran una cosa que vos no querés ser, ¿o no? Está bien, pero demuestra más violencia, digo, porque estamos en una sociedad que hay una grieta, que hay distintos pareceres. Este tipo de declaraciones, siendo un comunicador en un programa Para mí de no es radio... un comunicador, no es un comunicador, es un provocador, que es otra cosa. Comunicador es un tipo que habla para todos. Un provocador es un tipo que está en la tribuna y de un lado, muy cerrado. Pero, ¿y Está en la barra brava. pero ¿cómo haces? Pero pará, siempre todo... A ver, todo partido político los tiene, a aquellos que provocan. ¿Qué hace? Pues no le puedes prohibir que se calle, te pianta voto. También los tiene Cambiemos y también los tiene el radicalismo. Bueno, el radicalismo menos, pero bueno, también los tiene. ¿O vos te pensás que Carrió, cuando declara lo que declara, no le espanta gente del otro lado? Patricia Burri, cuando declara lo que declara, no les espanta gente del otro lado. O Fernando Iglesias. Te espantan gente también. Sí. ¿Y qué haces con ellos? Yo creo que la conducción de un partido tiene que ser capaz de convocarlo y decirle, flaco, si vos querés la causa, baja el tono porque nos lastimás. Punto. Eso es un partido con conducción. En la Argentina no hay partidos. No hay partidos. No hay un lugar donde yo pueda ir a discutir mi idea. Esto que dije una vez, que el peronismo es un recuerdo que da votos. Es un recuerdo que da votos. Qué buena frase esa, Julio. El peronismo es un recuerdo que da Que votos. da votos. Porque todos dicen, yo no soy, pero Néstor, que era mi amigo,
dijo que quería ser transversal. Después cuando tenés que poner los votos, poner la foto de Perón y Evita, para que hagan memoria. Escuchame una cosa, ¿la gente finalmente vota con el bolsillo? Esa frase instalada desde hace tiempo, ¿vos creés que es así? No, yo creo que la sociedad vota con la pasión. Lo que pasa es que en la Argentina hay una división muy grande entre algunos que se sienten elegantes y otros que se sienten, digamos, caídos. Y esa fractura es cultural. La Argentina tiene una división cultural. ¿Cultural? Cultural. Nosotros somos dos países. Pará, ¿por qué decís que somos dos Porque países? siempre fuimos dos concepciones del mundo. A ver, Sarmiento y Borges, los admiro a ambos, creían que lo de abajo no tenía nada que ver con el, digamos, de democrático no tenía mucho. Si Bueno, Borges le venimos, decía, venimos de una raíz entre españoles e indios, ¿no? Claro. Y aparece el gaucho. y aparece el gaucho, viene, mira, el tango, que fue la generación de unidad. Sí, el último intento de ser una patria es el abrazo Perón-Balbín más Frondizi, y Perón se equivoca porque no incorpora a Lanuse. Ahora, vos sabés Lanuse que... era un tipo digno de ser incorporado. Ahora, a mí más allá de que hubiese sido lo que fue, porque era parte de una dictadura. Sí, sí. Entonces, ¿por qué Casi- tenía que ser digno de ser incorporado? ¿Por qué tenía que ser digno de Porque ser era la incorporado? expresión de un sector importante de la sociedad. Una cosa es Lanuse y otra Videla. Videla son la nada. O sea, ese pedazo de la dictadura, vos fíjate que con la dictadura de Onganía, con Krieger Bacena, Argentina crecía el 7% anual. Ahora, Y Julio, con alguna democracia nos hundimos al 14%. Entonces, además de la libertad y la democracia, tiene que haber, ¿no? déjame plantearte esto otro de un interesante disparador que pensó producción. El relato peronista. Que no estamos catalogando que esté mal tener un relato. Vivimos básicamente en un relato, somos lenguaje, diría alguno. Pero vamos a hablar esto. Y después voy a plantearte la tensión permanente entre el peronismo y los medios de prensa y los periodistas. Cosa que a veces el radicalismo tiene, pero no tan profundamente, u otros partidos. Hoy, por ejemplo, 51 años de la privatización o de la quita de la prensa por parte de Perón, con el famoso discurso de Cook. Hoy hay una nota muy interesante en Infobae. Siempre tensión. Néstor con Clarín, Clarín miente, ahora con La Nación, con American. Siempre una tensión de los gobiernos peronistas, debe haber otras tensiones, con la prensa. Pero antes quiero hablar de relato. Hablé un poquito, todos acá mis compañeros son extraordinarios periodistas. A ver qué dice la gente también, si se puede hablar de un relato ligado al peronismo. Vamos a ver este disparador y lo charlamos, dale. Las calles de Buenos Aires vuelven a agitarse nuevamente con el nervioso vaivén de la política. Y todos a los gritos de Perón sí, otro no, Perón sí, otro no, comienzan a llenar la Plaza de Mayo. Llegan al centro grupos diversos y tienen todos un solo rumbo, la Plaza de Mayo. Para vuestro secretario de Trabajo y Previsión, que seguirá luchando al lado vuestro por ver coronada esta obra, que es la ambición de mi vida, que todos los trabajadores sean un poquito más felices. Yo digo que el peronismo no resiste un chequeo, porque cualquier verdad peronista la contrastamos con la verdad y la diferencia es enorme, es sideral. No hay un peronismo, hay peronismos y en permanente situación de amor y odio. La mayoría de los derechos, la mayoría de los beneficios que han logrado los humildes y los trabajadores de la Argentina se lograron en los gobiernos peronistas. Y cuando el peronismo olfatea el poder, te devora como una Coca-Cola helada en el desierto. Los tipos son dálmatas olfateando el poder. No se hace peronista porque tiene la obsesión de que los que no tienen voz tengan voz, de los que padecen injusticias dejen de padecerlas. Así se inauguró el monumento al 3 veces presidente argentino Juan Domingo Perón en Buenos Aires, en un acto encabezado por el alcalde capitalino y candidato presidencial opositor Mauricio Macri y otras figuras del peronismo disidente que desató la polémica en plena campaña.
A ver, ¿está mal que el peronismo tenga un relato? No, está mal eso. Eso está todo mal hecho. A ver. Digamos, si vos vas a Sudáfrica y mostrás a Mandela preso y a Mandela presidente y lo mezclás, ¿sabés qué te da? Una ensalada rusa. Si vos vas a París y pensás que los alemanes están ocupando y te dicen, no, hicimos el mercado común. La demencia argentina de mezclar al Perón de la confrontación y del golpe, que es el 55, con el del abrazo y el encuentro nacional, es solo estupidez. Pero no podés hacer eso, ningún país del mundo puede hacer eso. Pero Julio, ¿lo estás Hermano, mezclando o lo estás relatando, estás describiendo? Digo, no la podés hacer un descripción promedio. de una sociedad es su desarrollo. Vos no vas a Estados Unidos y hay una guerra entre el norte y el sur. Ya terminó, lo que terminó se concreta. El Perón que heredamos es el del abrazo con Balbín. Es el de, digamos, para un argentino no hay nada mejor que otro argentino. perdóname, Después que hay un idiota, cuando bombardearon la Plaza de Mayo, Perón dijo 5 por 1. Entonces, tomá la historia en sus etapas, si no te volvés loco. Sí, pero hay peronismos que tienen un poquito de cada Perón. No importa Y no, eso, pero ¿cómo que no importa? perdón, Es el gobierno actual tiene un poquito de cada Perón. No es lo mismo Alberto, pero te pregunto, ¿es lo mismo Alberto que... Perdón, la historia es una para la humanidad. La sociedad tiene que tomar la historia en su devenir. Y decir, salimos del Perón, de la unidad. Después viene el golpe de Estado, que es la derecha y la guerrilla. Hoy tenemos la economía del golpe... Vos estás dando una definición, te diría que sos hegeliano. ¿Vos creés que la historia es una historia que se contradice y se concilia? No, la historia son capas. Pero las capas, ¿cuál es la última? Digo, yo me peleo con la pareja actual, no con la que tuve hace 20 años. ¿Cómo capa? La capa es la realidad. Te peleás con la pareja actual. Bueno, exactamente, me estás dando la razón entonces. No. Me estás dando la razón. Yo tengo que tomar al Perón, el último Perón. Después Perón tiene 18 años de exilio. 18 años que no se lo puede nombrar. Viene Perón, plantea la unidad nacional. Yo fui parte de ese parlamento. Fui diputado de esa unidad. Y hay una demencia guerrillera, que hoy se la reivindica, que es, digamos, la violencia de los montoneros, ¿no? Esto que se llama la Cámpora, que no saben ni por qué. Cámpora no daba para un nombre de nada, ni de una calle. 100 en San Andrés de Giles, punto, ahí sí, pero de ahí fuera ahí no. Era un buen tipo, un odontólogo conservador de la provincia de Buenos Aires, lo hace mito, no entiende ni cómo se llama. Entonces, la historia hay que tomarla desde ahora. Yo sería mucho más duro con un tipo como Zaffaroni, que fue juez de la dictadura cuando yo estaba exiliado y hoy me da clase de derecho. A ese sí que no le perdono, porque su historia no ha sido creciente. Entonces yo lo que intento es que el desarrollo de mi vida esté ligado a la madurez de mi pensamiento. Julio, lo último que te pregunto, porque acá venimos muchos del espectáculo, otros del deporte, siempre estuvo ligada la política con el espectáculo, ¿no? Ya en el propio nacimiento de Evita. O sea, Evita venía del mundo del espectáculo. O sea, no son irreconciliables esos mundos, están muy ligados. Están ligados, pero de diferente manera. A ver, maestro. Porque si hay algo que tenía Evita, más que el espectáculo, era nacida en la marginalidad. Lo que expresaba era la de los sin padre y sin familia. No era por ser actriz. Si lo que se le reivindicaba era el hecho que venía no de abajo, de muy abajo. Y en eso, yo digo, se puede ser peronista o no peronista. Lo que no se puede ser antiperonista, ni antirradical. Porque las etapas de la historia no están para negarlas, están para asumirlas. Algunos con simpatía, otros con bronca. Pero la historia hay que asumirla para poder superarla. Nosotros seguimos dando vueltas si tuvo más culpa Menem que Macri, Macri que No de la Rúa que de ahora. No salimos nunca adelante. De ahí no salimos nunca, hermano. Julio, ¿y los sucesivos gobiernos en democracia llegaron porque ganaron o porque perdieron los oficialismos, porque perdieron los anteriores? La Argentina es una sociedad que no tiene dirigentes. Si yo agarro los uruguayos, me dan una cátedra, los personajes. Nosotros no tenemos personajes respetables para todos. No se sueña en trascender. Entonces vos decís, ¿qué es una conducta? A ver,
el enriquecimiento de la dirigencia política argentina de todos los lados es la contracara del empobrecimiento de la sociedad. ¿Está clarito? Sí. Y, digamos, el poder económico en la Argentina convierte en marginal al poder de las ideas. Y las sociedades que no están conducidas por un rumbo, ¿qué es la política? Es darle a la sociedad un destino y una esperanza. La Argentina no tiene destino y no tiene esperanza, no tiene política. Escúchame, Julio, antes de despedirte... ¡Qué panorama! Pero es que es así. Escuchá, está el doctor Regazzoni, reconocéselo, el padre te pintó. No, tengo un cuadro de tu viejo, si él sabe, tengo un cuadro en mi casa y Carmela dice, estás más feo en el cuadro de lo que sos. Y yo digo, tu viejo, que éramos amigos, me quería, pero ¿por qué me hizo tan feo? Sé que soy feo, tu viejo exageró. Pero Julio, lo que debes haber ganado en tu vida, porque tenés una onda, no sos ni feo, además tenés onda. El tenés viejo de este me no, tiraba, vos, el padre tenés de él, onda. ¿sabes lo que era? ¿Qué? Tu viejo lo que era. Negro. Había inventado el poeta pobre, el pintor, ¿o no? Mirá, era maravilloso. Llevaba a todos los elegantes y les mostraba, ¿te acordás que Me acuerdo. tenía un tacho con agujero, tiraba agua arriba y se bañaba abajo? Entonces mostraba una marginalidad y en retiro. Fue un genio, tu viejo era un genio. Julio, querido, gracias, siempre un placer tenerte. No, gracias Entre a los ustedes. libros que recomiendo de Bárbaro, pueden ir a comprar una hora que es tremendo, es Juicio a los 70. Es un gran libro, bueno, es politólogo, es un intelectual. Bárbaro es un intelectual. No entiendo la historia como él, una historia que ¿Qué estás continúa. contra Hegel? ¿Vos te peleaste con Hegel? Soy estructuralista, no soy hegeliano. Gracias, Julio. Le damos un aplauso a Julio Bárbaro.